De hecho, hemos podido corroborar a lo largo de todo este tiempo que los cerdos que han nacido a partir de embriones producidos in vitro han tenido mayor peso corporal al nacimiento, han sido animales más grandes porque han tenido una longitud cráneo-caudal, es decir, de la cabeza a cola mayor, y han tenido una ganancia media diaria también mayor que los que nacieron mediante inseminación artificial. ¿Vale? Esto lo hemos observado hasta los 6 meses de edad, ¿no? Que es cuando el animal, evidentemente, gana más peso y crece de manera más rápido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la parte del país donde nos estés escuchando. Hoy tenemos un nuevo episodio de Porcicast. Soy Sara Crespo, anfitriona, que seguramente habéis visto conmigo algún otro capítulo. Y hoy tenemos algo nuevo. Hoy vamos a hablar de ciencia básica, de ciencia aplicada al campo, de la importancia que es tener datos científicos para poder trabajar. Y en ello, pues hoy tenemos una invitada que es Raquel Romar y nos va a hablar básicamente de embriones y de reproducción asistida. Hola Raquel, ¿te puedes presentar a nuestros oyentes? Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo primero, encantada de acompañaros aquí. Soy Raquel Romar, veterinaria, doctora en veterinaria también por la Universidad de Murcia. Actualmente trabajo también en esta universidad como profesora e investigo en el grupo que tenemos de fisiología de la reproducción. Por comentaros un poco, pues bueno, evidentemente hacemos embriones in vitro, como ha comentado Sara, y yo tengo aproximadamente pues casi ya 25 años de experiencia en todo lo que son técnicas de reproducción asistida. Vamos, que tengo claro, Raquel, que vamos a tener una conversación súper gratificante y que a nuestros oyentes les va a encantar. Bueno, esperemos que sí. Pues preguntarte un poco, Raquel. Yo siempre he pensado que en los embriones in vitro, pues bueno, era importante saber lo que era justamente nada más, es decir, conseguir embriones in vitro y que nazcan, ¿no? Pero realmente no tengo muy claro si es importante no solo el nacimiento, sino que conocer un poco la vida productiva de estos animales. ¿Tú qué podrías decirme? A ver, yo diría que sí, que es importante estudiar la salud de los animales, de los cerdos en este caso, que es lo que nos ocupa, ¿no? Que hayan nacido mediante estas técnicas de reproducción asistida y hacerlo a lo largo de toda su vida productiva o de toda su vida en general y no solamente en el momento del nacimiento, que es como normalmente se suele hacer hoy en día a nivel de investigación. Y diría que es clave estudiarlo por distintas razones. Hay razones biológicas, hay razones sanitarias y hay razones productivas, ¿no? Y principalmente, para que los oyentes lo entiendan y poder organizarlo, diría que como son, esto se agrupa como en 5 motivos o razones principales. Lo primero son los posibles efectos a largo plazo que pueda tener en la vida de los animales las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Estamos hablando de animales que nazcan a partir de cualquier de estas técnicas. Todo el mundo seguro que conoce la inseminación artificial, pero también hasta la fecundación in vitro. Luego podemos hablar un poco de ella, la transferencia de estos embriones producidos in vitro, la clonación o la edición genética. Y todas estas técnicas de algún modo pueden alterar o cambiar, ya sea de una forma sutil, es decir, poco, o ya sea de una forma más significativa, algunos procesos biológicos tempranos en el embrión que no vemos, ¿no? Ya sea el desarrollo embrionario, la epigenética, el imprinting, en fin, cosas que son importantes para el desarrollo embrionario. Y estas alteraciones o estos cambios, si es que existen, puede ser que no los veamos al nacer, pero pueden manifestarse luego más adelante. ¿De qué manera? Pues cuando el animal es adulto o está en su edad ya productiva y reproductiva con algún tipo de trastorno metabólico o con algún problema reproductivo o con alguna alteración inmunológica en su defensa o de crecimiento, etc. Entonces, este es un primer motivo por el que deberíamos estudiar y prestar atención a estos animales. El segundo ya sería un poco la influencia que tiene el ambiente y la interacción gen-ambiente, ¿no? El animal puede nacer aparentemente sano y estar todo bien, pero el ambiente en el que se cría, su alimentación, su manejo, las condiciones de estrés,
puede hacer que se active o se silencie algunos de estos genes que se hayan visto afectados por las técnicas de reproducción asistida. Es lo que llamaríamos el tema del fenotipo, ¿no? Es decir, la interacción gen-ambiente, ¿no? Efectivamente, estamos hablando, ¿no?, de esos animales, ¿no?, a lo largo de su vida, si puede aparecer alguna de estas características, algún síntoma, no estoy hablando de enfermedad, o no tiene por qué ser enfermedad, ¿no?, pero de algún síntoma, de algún cambio que sea precisamente porque se han activado esos genes. Y luego también un tercer motivo, pues hombre, las técnicas de reproducción asistida las utilizamos para mejorar la genética y la productividad, ¿no? Animales que nos den mejor carne o más leche, en el caso de rumiantes, etcétera. Pero claro, si estos animales van a tener una menor fertilidad o su vida productiva va a ser menor, más corta, o van a ser más susceptibles a alguna enfermedad, pues entonces los beneficios iniciales de estas técnicas de reproducción asistida puede ser que no compensen los costes que tienen. De tal modo que al final también es importante medir la rentabilidad real que puede tener la técnica. Un cuarto motivo, ¿no?, y por terminar, pues sería poder estudiar qué impacto tiene esto de las técnicas de reproducción asistida sobre si son sostenibles y seguras, ¿no? Poder estudiar a largo plazo a los animales pues nos permite, como hemos dicho, detectar estos efectos tardíos y con ello podemos mejorar los protocolos que se emplean en las técnicas de reproducción asistida. ¿Para qué? Pues para hacerlos más seguros, ya sea modificando las condiciones de cultivo, la manipulación embrionaria que se hace, una criopreservación de embriones. ¿Y para qué? Pues para garantizar que estas técnicas sean sostenibles y que sean éticamente también aceptables al final por la sociedad y, por supuesto, la comunidad científica. Y ya un último punto, ¿no?, por terminar aquí es, pues, esto tiene que tener un valor científico y regulatorio, ¿no? Los organismos reguladores y la comunidad científica siempre exigen una evidencia a largo plazo de que lo que estamos haciendo en los laboratorios es seguro sobre la salud y el bienestar del animal y en el desempeño de todos estos cerdos, en este caso, ¿no?, o animales que nazcan por técnicas de reproducción asistida antes de autorizar ninguna de ellas o de promover su uso extensivo a nivel de campo. Entonces, todo este conjunto de motivos es lo que hace que debamos de prestar atención a estudiar a estos animales, no solamente en el momento en el que nacen, sino un poquito más allá. Algo que me ha parecido súper curioso, Raquel, es que hemos empezado la conversación como producción de embriones in vitro, su vida productiva, y al final, ahondando las 4 o 5 razones que has dicho principales, te has basado en los pilares que nosotros conocemos a nivel de producción, que ha sido salud, bienestar, ética y sostenibilidad. Es decir, que al final, aunque sea de ciencia básica o de investigación, seguimos todos en la misma rama, seguimos todos en la misma línea desde el punto de vista de trabajar con porcino. Entonces es algo que la verdad es que sorprende porque al final sí que estamos trabajando todos en la misma dirección. Sí, efectivamente, lo que decimos siempre, lo que hacemos a nivel de investigación básica, ¿no?, como tú comentabas al principio de la charla de hoy, lo podemos hacer en los laboratorios, pero evidentemente no lo hacemos o no debería de hacerse con ningún objetivo diferente al de poder llevarlo a nivel de campo. Y sabemos que entre el laboratorio y el campo, las granjas, el uso más masivo, más generalizado de cualquier cosa, pues requiere pasos intermedios y uno de ellos es este que hoy nos ocupa, ¿no? Hay que estudiar las cosas antes de poder saber que se pueden usar de forma segura, sostenible, etcétera. Pero vamos, que lo llaman ciencia básica, pero de básico no tiene nada. La verdad es que Bueno, básico porque intenta responder a algunas preguntas que parecen sencillas o básicas, aunque luego tienen su injundia, pero sí, siempre, ya te digo, con el foco puesto en que podamos llevarlo a nivel de campo, que es lo que a nosotros siempre nos gustaría también, aunque hay limitantes, ¿no? Podemos hablar, pero sí. Y bueno, Raquel, tú notas, como has dicho que ya llevas más de 20 años trabajando en esto, ¿notas que han evolucionado mucho las técnicas de reproducción asistida en porcino? Sí, yo creo que rotundamente sí, pero es verdad que yo creo que aquí depende un poco de qué técnica estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la inseminación artificial, ¿no?, que esta técnica la conoce todo el mundo y fue la primera en desarrollarse en la especie porcina, ¿no? Esta técnica como tal tiene mucha historia, ¿no? Sabemos que desde principios del siglo XX esto ya se emplea y aquí podemos ver muy claramente cómo se han ido dando esos pequeños pasos de avance de ciencia básica, ¿no?
Al principio la inseminación artificial se utilizaba con un semen fresco, recién obtenido, no se empleaba ningún tipo de diluyente, de semen, y cuando posteriormente ya aparecen estos diluyentes, ¿no? Pues, ¿qué es lo que permite esto? Pues que el semen se refrigere, que aguante más tiempo, que aguante más días. Y claro, esto supone un gran avance para las empresas porcinas y para el sector porque permite distribuir la genética y a mayor escala. Y todo esto se ha desarrollado gracias a experimentos, a ciencia básica y en un plazo de tiempo relativamente corto, ¿no? Y luego ya pues en los 70 o en los 80 la inseminación artificial empieza a utilizarse como algo casi estándar, ¿no? En los países donde hay una producción intensiva porcina. Y claro, todo esto ha traído consigo pues toda esta expansión de mercados, la mejora, cambios tecnológicos, se han creado los centros de recogida de semen, hay berracos de alta fertilidad, se transporta semen, no se mueven animales, en fin, que todo eso ha traído muchas mejoras y el ejemplo de la inseminación artificial seguro que todos nuestros oyentes lo conocen, ¿no? Lo han vivido, saben pues que también ha habido mejoras dentro de esta técnica para reducir el número de espermatozoides que se utilizan, ¿no? Mejorando técnicas de inseminación artificial como la postcervical, o también se han mejorado diluyentes de semen y esto permite cada vez aguantarlos en buenas condiciones, con buenos resultados, más tiempo. También en las granjas se hace la detección de celo de una forma mejor y más precisa, entonces todo esto conlleva avances. Entonces, la inseminación artificial no deja de ser una técnica de reproducción asistida y en esta concretamente el avance es tremendo y palpable. Pero ¿qué ocurre ya si empezamos a hablar de otras técnicas de reproducción asistida, por ejemplo, que no están instauradas a nivel de campo y que, sin embargo, a lo mejor en otras especies sí que están muy avanzadas, ¿no? Por ejemplo, pongámonos a hablar de producción in vitro de embriones, de transferencia embrionaria y de crioconservación, ¿no? Criopreservación de estos embriones. Aquí estas técnicas pues están siendo mucho más difíciles de dominar, ¿no? Y de mejorar de lo que ocurre, por ejemplo, en la especie bovina y desde luego no tienen la misma eficiencia. Se ha mejorado mucho sobre la producción in vitro de embriones, se han mejorado protocolos, medios de cultivo que se emplean, los porcentajes de mórula y de blastocisto, que son el estadio embrionario, ¿no? con el que trabajamos in vitro. Después de una ronda de fecundación in vitro, pues aproximadamente lo que obtenemos es, dijéramos, entre un 40, un 50%, ¿vale? No más. Y estos embriones producidos in vitro son los que luego queremos conservar, ¿no? Y criopreservar mediante una congelación o una vitrificación para poder ser transferidos. Si hablamos de transferencia embrionaria, pues con embriones frescos aproximadamente la eficiencia ya es del 50%, no mucho más. Con embriones producidos in vitro, esta transferencia embrionaria todavía tiene un mayor descenso en su eficiencia. Entonces, estas técnicas han avanzado mucho, pero no se aplican a nivel de campo. Y el paso, por ejemplo, de criopreservar, ¿no? de mantener esos embriones, a diferencia también de lo que ha ocurrido en la especie bovina, pues en la especie porcina es un proceso complejo. Es verdad que se están mejorando, ¿no? estas tasas de supervivencia embrionaria porque los que nos escuchan o nos ven deben de saber que un embrión, una vez sea criopreservado, por decirlo en términos coloquiales, sea congelado, luego debe de descongelarse. Y efectivamente, y una vez descongelado debe de mantener su vitalidad, debe de seguir vivo y debe de haber una supervivencia embrionaria a este proceso de desvitrificar, ¿no? De descongelar. Hay algunos grupos, por ejemplo, en Japón que ya están reportando tasas de supervivencia embrionaria a este proceso de vitrificación, calentamiento, de congelación, descongelación, por encima del 90% en el caso de los blastocistos porcino. Es decir, los embriones sobreviven después de este proceso de congelación y calentamiento, pero ahora lo que ocurre es que cuando los transferimos seguimos teniendo pérdidas embrionarias importantes, ¿vale? Y ahora mismo la tasa de lechones nacidos está aproximadamente en el 15%. Entonces, como vemos, pues vamos teniendo descensos de la eficiencia conforme vamos aplicando, por decirlo así, de una forma sumativa, ¿no? Un sumatorio, las distintas técnicas de reproducción asistida.
Entonces, estamos en ello, estamos en el camino, pero todavía hoy la eficiencia no es lo suficientemente alta como para que estas técnicas sean aplicadas a nivel de campo, de forma extensiva. Sí las pueden aplicar empresas de genética de un modo un poco más experimental, en sus centros, evidentemente a nivel investigación se hace, pero la transferencia embrionaria de embriones producidos in vitro en la especie porcina hoy en día sigue teniendo que ser vía quirúrgica y esto, en mi opinión, es el mayor limitante para el avance y la implementación de las técnicas in vitro a nivel de campo. Pero bueno, estamos en el camino y yo creo que es cuestión de un poco de tiempo, pero lo vamos a ver. Betoquinol, enriqueciendo la vida de las personas a través de nuestra dedicación a la salud y el bienestar animal. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero además yo le doy la vuelta a persona que trabaja en el campo, ¿no? Y digo, mira, esto para mí ahora mismo, como estamos sufriendo brotes de cepas hipervirulentas de PIRS, hay granjas donde tenemos muchísimos problemas y, por ejemplo, granjas de multiplicación donde tenemos nuestra genética madre que nos lleva todo el resto de nuestra producción. Pues bueno, yo imaginarme querer sacar estas granjas que se han infectado, querer mantener mi genética sacando estos animales, creo que todo este tema de reproducción asistida, pudiendo crear embriones in vitro libres de enfermedad, puede ser súper interesante para preservar nuestra genética y Totalmente. poder empezar de nuevo. Es decir, que al final sí que seguimos dándole vuelta y puede que tenga aplicación al campo, no a gran escala, como has dicho, pero sinceramente creo que es una técnica que los oyentes deben de conocer porque puede ser interesante para el mantenimiento de una empresa o de una genética. Totalmente. Aparte, son técnicas que en la especie bovina, muchas de ellas, bueno, lo sabemos, se utilizan de manera rutinaria, convencional, ¿vale? No, eso está fuera de toda duda. Y, por ejemplo, esta técnica que se llama de ovum pick-up, lo que es la OPU, que es la obtención de los ovocitos, de los gametos femeninos, mediante la punción del ovario, ¿no? Y la aspiración de los distintos folículos ováricos para poder obtener los ovocitos de aquellas hembras de alto valor genético y que tienen el interés, en la especie porcina era algo que no se hacía nunca jamás, no estaba ni reportado, no, y ya hay desde hace unos cuantos años hay grupos en Noruega que lo están haciendo, es decir, se puede hacer una OPU a una cerda. ¿Vale? Se puede hacer y ya se pueden obtener esos gametos femeninos de cerdas de alto valor genético. Así es que, como yo digo, yo creo que estamos en un muy buen momento y creo que estas técnicas tienen que, por decirlo de algún modo, de explosionar, ¿no? Pero, pues eso, las empresas tienen que apostar primero en sus centros por esta investigación, porque ese es el paso previo para luego poder llevarlo a granja, a campo. Y dándole un poco la vuelta a la conversación entre los embriones in vivo e in vitro, ¿utilizáis diferentes o importa el tipo de fluido donde crezcan estos embriones a la hora de bueno, primero, la maduración de los ovocitos y a la hora de creación de los embriones? ¿Importa el medio donde se generan? A ver, sí, claro. Los embriones que se producen in vitro frente a los que se producen in vivo, ¿vale? Presentan ciertas diferencias, ¿no? No tienen la misma calidad. Un embrión porcino que se produce in vitro por el propio proceso en sí, que requiere muchos pasos, pues está sometido a un estrés, ¿vale? Y este estrés se refleja en su metabolismo y en sus características. Nuestro grupo de investigación efectivamente lleva mucho tiempo, décadas, ¿no? Como hemos dicho, yo no soy la más antigua o la más mayor en el grupo, ¿no? Afortunadamente contamos con investigadores muy potentes que llevan mucho tiempo investigando precisamente sobre el papel beneficioso que puede tener la adición de estos fluidos reproductivos que tú comentabas a los medios de cultivo que se emplean para producir embriones in vitro. Tenemos que tomar aquí el símil o saber un poco qué es lo que ocurre in vivo, ¿no? Los que nos escuchan lo saben, pues el embrión empieza a desarrollarse, o si empezamos en la fecundación, ¿no? Pues esto ocurre a nivel del oviducto, una zona muy concreta del aparato reproductor, y ahí hay un fluido natural, que es el fluido oviductal, que es el medio natural en el que ocurre la fecundación,
in vivo y también los primeros estadios del desarrollo embrionario. Y luego ese embrión, ¿vale?, entra a lo que es el útero y nuevamente ahí va a continuar su desarrollo y ahí está de nuevo otra vez bañado, rodeado de otro tipo de fluido. Entonces, nuestro grupo precisamente lo que ha hecho y lleva décadas investigando en cómo la adición efectivamente de estos fluidos reproductivos puede mejorar la calidad de los embriones. Y lo que hacemos efectivamente es que recogemos el fluido folicular, que es el que está en el ovario, el fluido biductal, que es el que está en el oviducto, y el fluido uterino, que es el que está en el útero, en momentos muy concretos del ciclo de la cerda, precisamente para que sirvan para esta función. Y lo que hacemos es adicionarlo al medio de cultivo artificial, al medio de cultivo líquido que formulamos en el laboratorio. Se adicionan en cantidades muy pequeñitas, en torno al 1% es suficiente para poder observar efectivamente los efectos beneficiosos que nosotros hemos observado, ¿no? Si comparamos o si hablamos de un embrión que ha sido producido in vitro en medios de cultivo que han estado suplementados con estos fluidos reproductivos, comparándolo, como decía, frente a uno que se ha producido in vitro, pero en medios de cultivo donde estos fluidos no estaban presentes, pues lo que observamos es que se mejora la morfología, son embriones que tienen un mayor número de células, y esto es importante porque tener un número de células competente va a ser lo que luego va a hacer que este embrión tenga mayores garantías de éxito para poder dar un feto y, por lo tanto, al final, un animal sano. Otra condición que hemos visto es que los embriones que se producen in vitro con estos fluidos tienen mejor capacidad para eclosionar, para hacer lo que es el hatching. A lo mejor no todo el mundo que nos oye sabe lo que es esto, pero bueno, debemos de saber que el embrión está rodeado, ¿vale? Los embriones de mamíferos todos están rodeados por una cubierta, ¿no?, por decirlo así, es como una capa protectora, es una cubierta de glicoproteínas, y esa cubierta, esa especie como de cáscara, ¿vale?, si va el símil, debe de romperse, debe de permitir que el embrión salga de ahí, porque si no, no se va a implantar, no puede anidar en el útero. Pues nosotros hemos visto que adicionando los fluidos, esta capacidad del embrión para poder eclosionar, para poder romper esa cáscara, por decirlo de algún modo, es mayor. Y esto es necesario para la implantación. Y luego, además, ya a nivel genético y epigenético, también hemos observado que los embriones porcinos que se producen en presencia de estos fluidos presentan unos patrones de expresión génica y de metilación, ¿vale?, que son unas cuestiones un poquito más profundas, pero bueno, que están ahí, que hay que estudiarlas, que son más próximos, más parecidos a los que tienen los blastocistos porcinos que se han producido en vivo. Así es que, sin duda, la adición de los fluidos y la mejora en los medios de cultivo tiene un impacto sobre cómo es luego el embrión y sobre las posibilidades que tiene de desarrollarse, de implantarse y de dar lugar a un cerdo nacido, que es lo que nos interesa. Claro, claro. Al final, el dar lugar a un cerdo nacido y que éste luego tenga su vida productiva, que también nos pueda ayudar a ver cuánta influencia ha tenido desde el momento cero de ovocito hasta que, bueno, se ha convertido en un animal adulto. Bueno, Raquel, sé que tenéis, muchísimas investigaciones sobre todo este tema de reproducción asistida, pero sé que ahora mismo estáis trabajando en un último proyecto donde habéis estudiado varias variables de animales nacidos in vitro, ¿no?, de cómo se han desarrollado toda esta vida productiva. ¿Podrías decirme en qué variables os habéis basado más para conocer si estos animales realmente son parecidos a los animales nacidos mediante reproducción, llamémoslo, normal? Efectivamente, llamémoslo normal porque siguen siendo técnicas de reproducción asistida. Pues sí, efectivamente, así es. Iniciamos un proyecto de investigación hace ahora ya, bueno, pues ahora por lo menos 6, 7 años, en el que nosotros como grupo de investigación y como decíamos al principio, pues bueno, producíamos embriones, los transferíamos, los cerdos nacían, los estudiábamos durante un tiempo corto después del nacimiento, algunas semanas, 2, 3 meses, pero no continuábamos más allá. Y como hemos dicho al principio, pues llegó un momento en que nos planteamos, oye, hay que mirar algo más allá. De tal modo que decidimos esos animales nacidos de este estudio científico, dejarlos vivir, ¿vale?, para poder hacer un estudio a largo plazo.
A ver, me gustaría decir lo primero que esto es un estudio que tiene un limitante de números. Evidentemente a todos nos encantaría trabajar con cientos o miles de animales, pero a nivel de ciencia a veces esto no es posible. Hablamos de un estudio con el que hemos trabajado con algo más de 100 animales, entre machos y hembras, que efectivamente tienen este distinto origen embrionario que venimos comentando. Unos han nacido de forma natural, es decir, mediante inseminación artificial, ¿no? Es el grupo in vivo, y otros animales habían nacido mediante la transferencia de un embrión que había sido producido in vitro. De tal modo que hay como dos grandes grupos, in vivo e in vitro. Y dentro de los in vitro, efectivamente, teníamos a su vez animales que habían sido producidos, o bueno, en sus embriones, o cuando estaban en estadio embrionario, con fluidos o sin fluidos. Este proyecto de investigación lo hemos realizado en colaboración con la empresa Cefusa, sin la que hubiera sido imposible poder realizarlo, y con todos los investigadores del grupo de fisiología de la reproducción. ¿Qué cosas son las que hemos mirado? ¿Qué variables? Pues la verdad es que muchas de ellas, ¿no? Hemos estudiado desde el nacimiento hasta aproximadamente los 5 años y medio de edad, parámetros como el peso, el crecimiento, las curvas. Hemos realizado estudios de cojeras, estudios de metabolismo, patrones químicos, o sea, de perfil hemático y bioquímico, un poco todo lo que nos ha permitido el tiempo, ¿no? No sé, ¿quieres que comentamos algunos de los resultados que hemos visto que creo que pueden ser interesantes para... A ver, yo creo que a nivel de campo, ¿no? Para la gente que escucha lo que son ganaderos o productores, una cosa interesante es siempre lo que es el peso del animal. El peso al nacimiento, cuánto crece, si crece más rápido, más lento. Y aquí hemos tenido algunos hallazgos muy interesantes. De hecho, hemos podido corroborar a lo largo de todo este tiempo que los cerdos que han nacido a partir de embriones producidos in vitro han tenido mayor peso corporal al nacimiento, han sido animales más grandes porque han tenido una longitud cráneo-caudal, es decir, de la cabeza a cola mayor, y han tenido una ganancia media diaria también mayor que los que nacieron mediante inseminación artificial. ¿Vale? Esto lo hemos observado hasta los 6 meses de edad, ¿no? Que es cuando el animal evidentemente gana más peso y crece de manera más rápido. Posteriormente estas curvas de crecimiento ya se igualaron, pero en los primeros meses sí hemos observado que eso fue mayor en los animales in vitro. ¿Te cansaste de quedar afuera de las discusiones sobre nutrición en cerdos? ¿Tenés un asesor nutricional, pero te cuesta entender los resultados de sus decisiones? ¿Entendés que la inversión en alimentación representa entre el 60 y el 75% del costo de producción, pero no estás seguro de estar definiendo bien el programa nutricional para cada escenario? Si la respuesta es sí a cualquiera de las preguntas, te invito a formar parte del programa de formación técnica en manejo y nutrición porcina, un programa desarrollado para profesionales que buscan dar un salto en su carrera, accediendo a los estudios más relevantes, conectando con otros profesionales y participando en sesiones en vivo con referentes del sector. No te quedes afuera. Regístrate ahora en campusporcino.com y asegúrate tu lugar. Me parece interesante que recalques eso, Raquel, porque bueno, en la producción real nuestros animales pues bueno, no duran más de 6-8 meses dependiendo de la genética. Entonces, claro, es justo el punto de interés en producción que nos digas, durante los 6 primeros meses los in vitro han crecido más. Entonces todos los productores hacen como ¡plas! ¡Ostras! Es interesante, a ver, es cierto, también hay que decir aquí, insisto, ¿vale? Esto es un estudio científico que tiene sus limitaciones en cuanto a las N. Nos encantaría poder hacer esto con cientos de animales, pero no es posible. Pero, por ejemplo, aquí es importante destacar que todos los cerdos que hemos estudiado tienen el mismo origen paterno, es decir, el berraco que se empleó para inseminar las cerdas de las que nacían el grupo de animales que llamamos in vivo, ¿no? Y el semen que empleábamos para realizar la fecundación in vitro en el laboratorio y obtener los embriones era el mismo, es decir, no tenemos efecto padre, que esto es importante. Y luego también todos los animales, conforme iban naciendo, han sido siempre alojados y alimentados en las mismas condiciones, de tal modo que también hemos tratado de minimizar, ¿vale? Ese efecto. Y
Hay algunos parámetros efectivamente que nos van llamando la atención, ¿no? Porque muchas veces tú quieres encontrar respuestas a preguntas y lo que te surgen son más preguntas que respuestas. Otra cosa, por ejemplo, que hemos observado hicimos un estudio sobre la incidencia de las cojeras, ¿no? Sabemos que las cojeras es un problema importante en las granjas, entonces estuvimos registrando a lo largo del tiempo, ¿vale? Cuando un animal padecía alguna cojera, algún problema, fuera por alguna infección o lo que sea, pero bueno, era un animal cojo, ¿vale? Entonces los grupos en los que íbamos teniendo mayor incidencia. Ya digo que los animales vivían en el mismo sitio, ¿vale? Todos alojados en el mismo sitio. Y también observamos que la incidencia de las cojeras era menor en los cerdos que habían nacido de embriones producidos in vitro. La explicación, pues bueno, no sabemos si quizá una mejor adaptación, no sabemos si animales que desde su nacimiento eran animales de mayor peso, más robustos, que han podido ganarse una mejor posición jerárquica dentro del grupo, han accedido a comer antes, en fin, aquí ya es un análisis multifactorial, ¿no? Pero esa fue otra observación que hemos tenido y que también es curiosa. Sí, porque vuelvo a lo que hemos dicho antes de las granjas de multiplicación. Si trabajamos sobre este sistema y hacemos este tipo de embriones in vitro, podríamos conseguir que en nuestras granjas de F1 tuviéramos menor incidencia de cojeras. Sí, dicho así, evidentemente, pues podemos trasladarlo, como estamos diciendo, es algo multifactorial. Yo creo que aquí es muy importante, y de eso tú lo sabes muchísimo mejor que yo, que a veces creo que quizá está todo tan enfocado, ¿no? en la producción a tener muchos lechones, ¿vale? Tener altas prolificidades, muchos lechones nacidos y al final sabemos que eso va en detrimento de ese peso al crecimiento. Y ese momento es crítico para que ese individuo, ese animal, se pueda desarrollar con garantías, ¿no? Un buen sistema inmune, unas buenas defensas, un buen crecimiento, que luego, con el paso del tiempo, aquí es donde puede dar la cara, en que sea o que tenga una mejor capacidad para afrontar un proceso a lo mejor de cojera. Por ejemplo, otra de las cosas que estuvimos estudiando también ha sido un poco el metabolismo, ¿no? Dentro de las limitaciones, pues lo de siempre, ¿no? Número de animales o pruebas que podemos hacer. En general es importante que digamos que nosotros no hemos observado diferencias clínicas o de sintomatología evidente entre los distintos grupos experimentales, ¿no? Los in vivo frente a los in vitro, entre los in vitro, no, todos los animales han sido sanos, no han tenido síntomas que evidencien que ha habido una diferencia importante a lo largo de la vida. Eso no ha sido así, pero hay cosas muy curiosas con el metabolismo, ¿no? Cuando los animales se mantienen en unas condiciones fisiológicas de alimentación, mismas condiciones de alojamiento, todo igual, todo es similar, ¿no? Vas estudiando parámetros, sacas sangre, estudias perfiles hematológicos, bioquímicos, todo es similar entre los animales nacidos in vivo o in vitro. Sin embargo, por ejemplo, hicimos unas pruebas de metabolismo, esta concretamente lo hicimos solamente sobre las hembras, ¿no? Pues por cuestiones de manejo, etcétera, y de tamaño de animales, en las que sometimos a las cerdas de los distintos grupos experimentales a una prueba metabólica que es muy común y seguro que muchas mujeres y hombres también que nos estén escuchando la conocen, es una prueba de sobrecarga a glucosa. Es una prueba que se realiza para conocer, ¿no? en la especie humana cómo una persona puede responder ante un exceso de glucosa en sangre. Esto, por ejemplo, se hace a todas las mujeres embarazadas o cuando se sospecha de que una persona puede padecer algún tipo de enfermedad diabética. Pues nosotros realizamos esta prueba de tolerancia de glucosa a las cerdas, ¿vale? Siguiendo los mismos protocolos que se siguen cuando se realiza esta prueba. Hay que mantenerlos en ayuno, luego hay que darles vía oral una solución de glucosa que va hipersaturada, ¿no? O sea, es un exceso de glucosa, y a lo largo del tiempo vamos estudiando cómo responden esos animales a ese estrés metabólico al que les hemos sometido. Ya no están en condiciones normales, fisiológicas, no, aquí los sometemos a un estrés metabólico. Y aquí, por ejemplo, en esta situación, sí pudimos observar que existían diferencias en la respuesta entre los animales de origen in vivo, los nacidos mediante inseminación artificial, y los que provenían de una producción in vitro de embriones, ¿no? Las curvas de glucosa que aparecen, las curvas de respuesta a esa sobrecarga, que es lo que se estudia, el aspecto que tenían era diferente, ¿no? Los animales in vivo tenían un único pico, es lo que llamamos monofásica, mientras que los animales in vitro respondían con un doble pico.
¿vale? Y esto, aunque parezca así que es algo como banal, ¿no? Que no tiene importancia, pero sí la tiene. Había algunos metabolitos, además, relacionados con el metabolismo de glucosa, como son el colesterol, el lactato, triglicéridos, en fin, distintos metabolitos que ya cuando se somete a un estrés metabólico en animal ya estaban en distinta concentración en un grupo de animales u otro. Entonces, aunque son todos sanos, sí vemos que la respuesta ante una situación de estrés o de mayor demanda ante algo puede ser diferente. Y esto también es importante, por ejemplo, si pensamos en el uso de estos cerdos nacidos mediante técnicas de reproducción asistida como modelos de enfermedad para la especie humana, ¿no? O sea, poder conocerlos mejor es importantísimo, porque si no, no sabemos si luego cosas que podemos observar en otros estudios se debe al propio estudio o a que estos animales, por su propio origen embrionario, ¿vale?, ya per se tienen un modelo de respuesta que no es el mismo a un animal obtenido totalmente in vivo. Madre mía, Raquel, la verdad es que tenéis un campo súper amplio con todo el tema de la reproducción asistida, y te digo de verdad que yo podría estar escuchando esta clase magistral contigo durante horas, porque todo lo que cuentas me parece súper interesante. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que la idea con la que tiene que quedarse la gente que nos escuche o que nos esté viendo es que un poco por primera vez, que yo creo que es la relevancia de este estudio, que ya digo que es un estudio científico que puede tener sus limitaciones, pero que es necesario hacerlo para empezar a conocer, es que hemos podido estudiar durante años la vida, la salud, ¿vale?, el estado un poco de salud muy generalista, porque no se puede abarcar más, de estos cerdos nacidos mediante estas técnicas de reproducción asistida. Y eso no existía, ¿vale? Hemos conseguido de algún modo aportar luz a un campo de la ciencia en el que existía mucho vacío. Hemos aportado valores de referencia. Ahora ya podemos saber, oye, un cerdo o una cerda que nació por un embrión producido in vitro, perdón, ¿qué niveles de, no sé, de cualquier cosa, ¿no? Oye, que es normal que tenga este número de glóbulos rojos o de números blancos o de glóbulos blancos cuando tiene 2 años de edad. Claro, esto no puedes ir a mirarlo a la bibliografía. Antes no podías. Y gracias a estos estudios pues podemos hacer estos patrones, ¿no? Estos valores de referencia, que para mí es una de las aportaciones muy importantes para productores, para ganaderos, para veterinarios trabajando en el sector, poder acudir a fuentes científicas en las que poder encontrar esta información, ¿no?, o estos datos. Entonces, estos intervalos de referencia son muy importantes. Si no, no sabemos dónde basarnos, es decir, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Entonces, pues bueno, sin vosotros, nosotros no podríamos trabajar, eso lo tengo clarísimo, Raquel. Bueno, pues tenemos que ir terminando, ¿no? Siempre nos gusta que nombréis algún especialista o alguna persona que os gustaría escuchar aquí con nosotros en Porcicast, Raquel. No sé si tienes a alguien ahí en el tintero para nombrar. Pues a ver, sí, podríamos nombrar a tantísima gente que me gustaría escuchar, pero bueno, quiero nombrar, y a ver si fuera posible que nos hablara algún día, el doctor Marc Yeste Oliveras, de la Universidad de Gerona en España, porque en su grupo estudian mucho sobre criopreservación de semen porcino, y creo que estaría muy bien poder escucharle y que nos hablara de los últimos avances que hay, a ver cuándo vamos a poder tener, ¿no?, en las granjas inseminación artificial, pero no con semen refrigerado, sino con semen crioconservado. Entonces, bueno, le animo a ver si se une a Porcicast. Pues intentaremos hablar con él a ver si se anima. Se nos da bien esto de ilusionar a la gente, Sí, ¿no? Para que engañar. participe. Llamémoslo ilusionar. Y esperamos poder contar con él. Sí, 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 esperamos poder contar con él. Pues bueno, Raquel, muchísimas gracias por este podcast, por esta conversación, y estoy segura de que van a surgir muchas preguntas. Tenemos claro que nuestros oyentes, cuando nos lanzan preguntas, os las mandamos directamente, así que pues bueno, Raquel Romar, os podéis poner en contacto con ella seguro aquí en la Universidad de Murcia. Pues muchas gracias, Raquel. Nada, a vosotros, un placer compartir. Hasta la próxima. Hasta luego.